Amigos y hermanos, bienvenidos, buenos días a cada uno y qué bueno encontrarnos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Antes, como siempre, vamos a invocar la presencia de Dios y su Santo Espíritu para el estudio de este día. Padre nuestro, gracias. Un día más de vida, Señor, que nos das. Abres nuestros ojos, Señor, y eso es un milagro. Y por eso te lo agradecemos, Padre, porque en tu infinito amor y misericordia, Señor, tú permites que podamos tener vida un nuevo día. Ahora vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos a través del estudio del día de hoy. Interesante, Señor, lo que vamos a estudiar este día o lo que estamos estudiando durante esta semana. La victoria de Cristo a través de su resurrección. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo Jesús para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Ayúdanos y que todo sea, Señor, para beneficio de cada uno de nosotros y que nuestra vida espiritual pueda ser, Señor, fortalecida a través del estudio de este día. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Título de la cartilla se llama La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. La esperanza, ¿cuál es tu esperanza? ¿Dónde está centrada tu esperanza? Lección número 7 que empezamos a estudiar hace 2 días. La victoria de Cristo sobre la muerte. Y la lección para hoy, día martes 8 de noviembre, se titula Muchos se levantaron con él. Vamos a ver de qué se trata, a qué se refiere este tema. Muchos se levantaron con él. Y el estudio de hoy se basa en un texto bíblico, en 2 versículos que están ahí en Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Ahí vamos a encontrar parte de nuestro estudio para el día de hoy. Y en este capítulo de Mateo, antes de leer los 2 versículos, en este capítulo de Mateo es donde Mateo narra el momento en el cual Jesús murió y qué fue lo que sucedió al tercer día. Vamos a leer versículo 52, perdón. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y el versículo 53 dice, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, de Jesús, vinieron a las santas ciudades y aparecieron a muchos. Estos santos que dice esta cita de Mateo, estos santos resucitaron glorificados como testimonio de la resurrección del propio Cristo y como prototipos de quienes resucitarán o resucitaremos en la resurrección final. Cuando Cristo venga por segunda vez, en esa resurrección, a esa resurrección nos estamos refiriendo. No a la siguiente, a la final, que va a ser una resurrección para condenación después de los 1000 años, sino que a la resurrección cuando Cristo venga. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque la resurrección final es aquella después de los 1000 años donde van a resucitar los que murieron nuevamente para condenación eterna.
Y estos santos que resucitaron, que hemos leído en estos textos, son los que eh, son un prototipo, un ejemplo, ¿verdad? De aquellos que han de estar descansando, a lo mejor nosotros estemos descansando, esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y así como ellos resucitaron cuando Jesús resucitó, así también nosotros resucitaremos si estamos en el descanso cuando Cristo venga. Es un ejemplo. Y veamos, versículo 53 en la parte final dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice. ¿Quiénes vinieron a la santa ciudad? Aquellos que habían resucitado con Jesús cuando Él resucitó. Y dice que se le aparecieron a muchos. ¿Se imaginan ustedes todos los judíos a los que estos se aparecieron, los judíos viendo a muchos que habían muerto días atrás, o tal vez semanas atrás, meses atrás, o tal vez años atrás, que habían muerto, y estos fueron resucitados y se les aparecieron a ellos? ¿Qué muestra tuvieron estos judíos para creer en la resurrección? Muchos resucitaron con Jesús, dice el versículo 52. Muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron con Jesús. Y se les aparecieron, dice, en la santa ciudad. Se les aparecieron a muchos. Entonces, imagínense ustedes qué muestra la que tuvieron estos judíos para creer en la resurrección. ¿Qué seguridad debió haberles dado a ellos ver a estos que habían resucitado? Y en Hechos 6:7 también se nos dice que el número de los discípulos creía, dice, o crecía increíblemente. El grupo de los discípulos, el número de los discípulos, dice que crecía increíblemente, dice Hechos 6:7, ¿verdad? La prueba ya estaba. Jesús había resucitado y con él resucitaron muchos que ya estaban descansando. Y fueron y se aparecieron a los judíos. Y dice que Hechos 6:7 dice que muchos, que era en gran cantidad, dice que crecía increíblemente la cantidad de discípulos. Y ojo, al leer Hechos 6:7 en la parte final dice que no solo eran los discípulos los que creían, sino que también muchos sacerdotes lo aceptaban como su Salvador. Muchos sacerdotes lo aceptaban como su Salvador. Bien, todos estos santos que habían dormido y se levantaron y salieron de los sepulcros, como dice el texto, ascendieron con Jesús como un trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro, y fueron llevados, fueron resucitados y fueron llevados con Jesús al cielo para vida eterna. Y dice el deseado de todas las gentes en la página 730, que entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, dice, declarando. Cuando resucitaron, lo que estábamos diciendo, fueron a la ciudad, se le aparecieron a los judíos y el deseado de todas las gentes, dice Elena de White, que entraron a la ciudad y aparecieron a muchos declarándoles lo siguiente: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros, decían ellos, hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección, dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, página 730.
¿Qué era lo que estos santos resucitados con Jesús fueron y dijeron a los judíos? Dice Elena de White que lo que ellos llegaban y les declaraban es: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. ¿Qué prueba más grande la que ellos tuvieron? ¿Qué prueba la que ellos tuvieron? ¿Qué ejemplo para no dudar de la resurrección de la cual Jesús les había hablado cuando había estado con ellos en la tierra? Y vamos a ir finalizando nuestro estudio de hoy con una pregunta. Dice: ¿por qué podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor mientras todavía luchamos en este mundo caído? La repito. ¿Por qué podemos confiar en la victoria final de Dios a nuestro favor mientras todavía luchamos en este mundo caído? En este mundo no vamos a dejar de luchar. Y al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y tratar de perseverar, las pruebas, las luchas serán más grandes todavía. Pero ¿por qué podemos confiar a pesar de esas pruebas, a pesar de esas luchas? ¿Por qué podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor? Y vamos a dejar que el espíritu de profecía nos responda esta pregunta con lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en las páginas 295 y 296. Dice lo siguiente: no nos lamentemos, pues porque en esta vida no estemos libres de desilusiones y aflicción. No debemos lamentarnos por eso, dice. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien. Dice Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él, nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús por los pecadores perdidos? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados, dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 5. Y continúa la lectura. ¿Cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones? En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos como nos vemos, no podemos darnos cuenta de qué profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir cuánto más profundas habrían sido nuestras aflicciones, cuánto mayores nuestras desgracias, si Jesús no nos hubiese rodeado con su brazo humano de simpatía y amor para levantarnos. No podemos medir, dice, cuanto más profundas habrían sido nuestras aflicciones, más estaba Jesús de nuestro lado. Podemos regocijarnos en la esperanza. Murió, dice, para poder lavar nuestros pecados, revestirnos de su justicia y hacernos idóneos para la sociedad del cielo, donde podremos morar
para siempre en la luz. Esa es la respuesta a la pregunta que hacíamos. Ahora bien, solo quiero finalizar mencionando dos cosas, dos ideas. Primero, si en ti hay dudas sobre la resurrección, si en ti todavía existe la duda sobre la resurrección, todos estos santos que resucitaron cuando Jesús resucitó son una prueba de que la resurrección de Jesús fue real y no una fábula o una historia. Ellos resucitaron y están en el cielo con Jesús. Fue real. Ellos están en el cielo para una eternidad con Jesús. Ellos ya vivieron lo que a nosotros nos espera. Si hemos sido llamados al descanso, resucitaremos cuando Jesús vuelva por segunda vez. Así como estos santos resucitaron, así como Jesús resucitó, nosotros hemos de resucitar. Y si estamos vivos, pues gloria a Dios, porque veremos su segunda venida, le veremos cara a cara. Esa es nuestra bendita esperanza, la resurrección, resurrección para vida eterna. Y segunda idea, que a pesar de las dificultades que enfrentemos en este mundo caído, mientras esperamos la segunda venida de Jesús, debemos confiar en su promesa. Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, ese debe ser nuestro pensamiento. La esperanza en Cristo Jesús es lo último que debemos perder. No debemos perder esa esperanza. Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio. Y tratemos de permanecer siempre conectados con el cielo. Te esperamos el día de mañana. Hasta pronto.